inspira como lema de esta noche es el que estuvimos leyendo hace un rato, que leyendo ahora en Apocalipsis, capítulo 19. El Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, por indicación y revelación directa de Jesucristo. Eso es lo que nos dice cuando comienza a escribir allí el libro de Apocalipsis, ¿no? La revelación de Jesucristo que Dios le dio, 1:1, para manifestar a sus siervos, a nosotros, las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. El versículo 19 dice el Señor Jesucristo, le dice a Juan: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Este libro, que decíamos entonces fue escrito por Juan por indicación y revelación directa de Jesucristo, es un libro que muchos consideran misterioso. Esto se debe seguramente a la abundancia de figuras y lenguajes simbólicos que utiliza, metáforas, seudónimos, números, etc. Sin embargo, y pese a la creencia general, el Apocalipsis, que como hemos dicho es palabra de Dios, el Apocalipsis presenta muchas más certezas que dudas. Muchas más certezas que dudas. Una de las certezas irrefutables es la salvación y glorificación eterna de todos aquellos que forman parte de la Iglesia. De la Iglesia que, como sabemos decir, a lo largo del tiempo y del espacio, el Señor Jesucristo ha ido edificando. Comenzó a edificar cuando ya le dijo a sus apóstoles, registra Mateo en el capítulo 16-18, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Comenzó a edificar y está edificando y seguirá edificando hasta su próxima venida. En la Biblia encontramos dos instituciones creadas por Dios. La primera de ellas, en el comienzo de la humanidad, es el matrimonio. Y del matrimonio deriva la familia, ¿no? Esta es la primera institución. El matrimonio y la familia es la primera institución creada por Dios. Y la otra institución es la Iglesia. Por eso, no debiera resultarnos extraño que una de las figuras elegidas y predilectas por Dios para referirse al vínculo con su pueblo es la del esposo y la esposa. Y la de su esposa se ha preparado y se está preparando, nos decía nuestra hermana hace un rato. Desde la época del Antiguo Testamento, pasando por palabras del mismo Jesús, por las cartas apostólicas, hasta llegar al Apocalipsis, donde en el capítulo 19 se describe lo que se llama las bodas del Cordero, y el Cordero es Jesús, donde dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y su esposa es la Iglesia. Y cuando llegue el momento en que Cristo lleve a su Iglesia a participar de ese banquete celestial, descrito como las bodas del Cordero, la esposa ha de estar enteramente preparada. Pero mientras tanto, tenemos que ir preparándonos. Estamos en el proceso de preparación como parte de esa esposa, de esa Iglesia que se ha de desposar con Cristo, a fin de estar enteramente preparados para cuando llegue ese momento. Existe un aspecto extraordinario a considerar, el cual no vamos a analizar, pero sí quisiera mencionarlo y resaltarlo. La salvación, entendida desde el punto de vista bíblico, como el acto individual y personalísimo, por el cual la persona reconoce su condición de pecadora delante del Dios Santo, y habiéndose arrepentido y confesado delante de Dios su condición de pecador, recibe la gracia de la fe, apropiándose del sacrificio de Cristo, quien pagó mediante ese sacrificio por mis pecados, por los suyos, se produce en su vida una transformación, la cual Jesucristo llamó el nuevo nacimiento, allí en el capítulo 3 de Juan, hablando con Nicodemo. Es decir, se convierte en hijo o en hija de Dios. Y Dios mismo, en la persona del Espíritu Santo, va a morar en esa persona, espiritualmente.
Con esto queremos significar que la salvación es personal, es individual. Cada persona que quiera alcanzarla debe cumplir ella misma con Dios, sea cual fuere la forma de su experiencia, con esos pasos que fuimos mencionando. Nadie puede hacerlo por otra persona, ni se obtiene la salvación en forma grupal o colectiva, cada uno en forma personal. Pero de una manera maravillosa y sobrenatural, y realizada y concretada únicamente por el obrar del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, cada uno de los que se ha convertido en hijo de Dios es incorporado como un ladrillo al edificio, es incorporado como un integrante a la familia, es incorporado como un miembro al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y esta incorporación al edificio, a la familia, al cuerpo, es una de las señales y síntomas de una verdadera conversión y del nuevo nacimiento. La necesidad de integrarse a la iglesia local. Y en el plan concebido por Dios y explicado por Él en su palabra, cada persona individualmente, cada uno por propia experiencia debe alcanzar por gracia la salvación, pero ha de participar de las bodas del Cordero como integrante de la esposa, como integrante de la iglesia, porque la acción personalizada que el Espíritu Santo realiza en cada uno, transformándolo y santificándolo progresivamente para llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, diría el apóstol Pablo, nosotros diríamos hasta que den la talla, es como una nota individual, una nota musical individual que se debe ir ajustando y afinando hasta dar el tono correcto en la gran orquesta de Dios que es la iglesia. Porque, como sigue diciendo en el contexto de la relación esposo-esposa, allí Pablo en Efesios 5:25, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, a fin de presentársela a Él mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces creo que resulta interesante a esta altura fijar nuestra atención en cuál debe ser nuestro rol, el rol de cada uno de nosotros, dentro de todo este gran panorama expuesto y cómo nos insertamos en él. Jesús relató una parábola, conocida como la parábola de la fiesta de bodas, que nos será de buena referencia y gran utilidad para considerar este asunto, porque justamente hablaba de esto. Está en Mateo capítulo 22. Si quieren buscar allí en sus Biblias, Mateo capítulo 22. ¿Cómo nos estamos preparando para las bodas del Cordero? Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Jesús comienza aclarando que va a dar una enseñanza relacionada con el reino de Dios. El reino de los cielos es semejante a... Por lo que al decir que el relato se trata de un rey que organizó la fiesta de bodas de su hijo, creo que bien podemos establecer la relación con lo que venimos hablando. El énfasis de la parábola que ahora vamos a leer, pero ya les anticipo, no está tanto en los detalles de la boda, no está en el rey que la organizó, el énfasis no está en el hijo que se va a casar, menos en la novia, que ni siquiera la va a nombrar. Habla de la boda, pero no habla de la novia. Sino que el énfasis más bien está en los convidados a la fiesta, en aquellos que han sido invitados a participar de la fiesta de bodas del Hijo del Rey. Debemos aclarar que las parábolas son relatos simples de una situación habitual y conocida o cotidiana para los oyentes, por ejemplo una fiesta de bodas, utilizadas para deducir alguna verdad espiritual, precisamente hacer énfasis en los detalles. Por eso vamos a concentrarnos en cuál es la verdad espiritual que el Señor Jesús
intenta dejarnos a través de esta parábola. Entonces, en el marco del gran banquete de bodas que Dios tiene preparado para cuando sea el momento, nos vamos a ubicar cada uno de nosotros, y como iglesia, en la posición de aquellos que somos convidados a participar de ese banquete y del cual, en definitiva, como miembros de la Iglesia del Señor, oportunamente disfrutaremos como esposa que se ha preparado para ese evento maravilloso. Versículo 3 de nuestro capítulo 22 de Mateo. Estén atentos allí. Fíjense, y antes de leerlo, lo que sucedió es totalmente sorprendente e inesperado. El rey había anunciado a la sociedad, a la población, que su hijo se iba a casar, que él estaba organizando las fiestas de bodas del hijo, con mucha anticipación. Y llegado el momento del evento, llegó la hora de entregar las invitaciones. Versículo 3 ahora. Y envió el rey a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Salieron los siervos del rey a llamar a los convidados y estos no fueron. Versículo 4. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: digan a los convidados, he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Vengan a las bodas. ¿Se imagina usted lo que sería eso? ¿Se imagina la parrillita ahí? Ante la respuesta negativa de los invitados, de los convidados, el rey volvió a insistir, asegurándoles que se trataba de una gran fiesta, un gran banquete. Siendo a Dios quien representa la figura del rey, el énfasis creo que está puesto en la paciencia y en la persistencia de Dios para que los convidados acepten ir a su banquete. No se quedó con la primera negativa, sino que volvió a decirles: miren, es una gran fiesta, vengan, los invito, vengan. Versículo 5. Mas ellos, los convidados, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Aún así, ante tal panorama, uno diría es imposible de rechazar tal invitación, rehusaron de asistir, yendo cada uno a ocuparse de sus cosas, sin interesarles para nada el rey, ni el hijo del rey, ni la celebración. Desecharon el banquete y desecharon al que los invitó al banquete. Versículo 6. Y otros de los convidados, decía, algunos se fueron a su labranza, otros a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Es decir, la situación se agravó cuando algunos de los convidados fueron más allá del desinterés y fueron más allá de la indiferencia, ya graves de por sí, y hastiados, molestos de la insistencia, maltrataron y mataron a los mensajeros. Maltrataron y mataron a los mensajeros. Todo esto marcó un límite a la paciencia y la persistencia del rey. Porque el rey también pone un límite a su paciencia. Versículo 7. Al oír el rey lo que habían hecho con sus siervos, se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. El rey, aun cuando su intención era de hacerles partícipes del banquete y recibirles como invitados de honor en su palacio, ya no pudo soportar y tolerar semejante desprecio y su violenta reacción. Evidentemente, creo que aquellos que conocen de la Biblia y conocen un poco de historia, esta primera parte de la parábola tiene una interpretación que se ha cumplido en los tiempos bíblicos, porque los siervos son aquellos que Dios fue enviando para decirle a su pueblo que quería invitarlo a participar de su banquete. Y se refiere al pueblo judío, quien fue formado y preparado por Dios para ser su pueblo, para ser los principales convidados a su boda, a su fiesta. Y ellos repetidamente a lo largo de la historia, si bien con excepciones, le fueron rechazando e incluso maltrataron y asesinaron a los enviados del rey, hasta que finalmente, como registra la historia y la referencia del versículo 7 que recién leímos no puede ser ignorada, por
designio de Dios mismo, hasta su propia ciudad fue destruida y fue quemada, como sucedió en el año 70 por el general Tito. Pero más allá de esta referencia histórica y particular, sigue siendo y va a seguir siendo igual para todos aquellos que, a pesar de recibir la invitación de Dios, insisten y persisten en rechazarla. Porque va a llegar el momento que Dios va a decir basta. Seguimos leyendo. Versículo 8. Tengan ahí atentos. Porque no termina ahí el asunto. El propósito del rey de ofrecer el banquete en honor de su hijo que se iba a casar no podía frustrarse. Dicho en otros términos, y acá presten atención porque entramos cada uno de nosotros, dicho en otros términos, la intención de Dios, manifestada desde el comienzo de la creación, de considerar a cada ser humano, a cada uno, incluido usted, incluido yo, como una criatura especial, con la cual Dios quiere desarrollar un vínculo de comunión, de afinidad, de compañerismo, de amor, en definitiva, de hacernos a cada uno partícipes de su banquete y de vivir por siempre a la luz de su presencia, exigía una insistencia de su parte. Dios seguiría insistiendo, de modo tal que, a pesar del rechazo de aquellos primeros convidados, todos, en definitiva, tuviéramos la posibilidad de formar parte de la intimidad de la familia de Dios. Ahora sí leemos, versículo 8. Entonces el rey dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Aquellos primeros convidados demostraron no ser dignos. ¿Cómo demostraron no ser dignos? Desinterés, desprecio, indiferencia. ¿Les suenan esas actitudes? Desinterés, desprecio, indiferencia para con el rey. Pero la fiesta está preparada y la boda se va a realizar. Versículo 9. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Es decir, vayan a donde los caminos se cruzan, a donde más gente pasa, porque el que viene para un lado y va para el otro, allí pónganse e inviten a todos los que pasen por allí, al lugar más transitado, y todos los que quieran venir, invítenlos y tráiganlos al palacio para participar del banquete. Versículo 10. Y salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. De este modo, muchísima gente asistió al salón de fiestas, de modo tal que se llenó totalmente, no entraba un alfiler. Estaba lleno, mucha gente. Las bodas, el salón de bodas fueron llenas de convidados. Gran cantidad de personas aceptó la invitación y acudió a la boda. El rey por fin había visto cumplido su propósito. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice Juan capítulo 3, versículo 3. Y Pablo en 1 Timoteo dice: Dios nuestro Salvador quiere que todas las personas sean salvas y vengan al conocimiento de la verdad. El propósito de Dios por fin se estaba cumpliendo. Cientos, miles, millones acudiendo a su llamado para participar de la fiesta de bodas de su hijo. Sus siervos fueron presurosos para contarle la buena noticia. Señor rey, el salón está lleno de gente. Está lleno de convidados que vienen a participar del banquete. Por fin, cuánto gozo, cuánta alegría para el rey. Así que quiso ir al salón para ver a la gran cantidad de convidados que había respondido a su llamado y disponer entonces, por fin, el comienzo de la celebración, el comienzo de la fiesta. Aquí podríamos decir: amén, gloria a Dios, cerrar nuestras Biblias y seguir celebrando. ¿Qué les parece? El salón está lleno. Pero no.
parece que no terminó allí. Porque Juan 3:16 comienza diciendo que de tal manera amó Dios a todo el mundo. Pero no termina allí. El asistir a una boda real, tanto en aquella época como en la actualidad, exige de cumplir con cierta etiqueta. No puede ir cada uno vestido como se le da la gana. Yo no sé, nunca he ido a una boda real, pero lo que a veces se ve por televisión, quedan pocos reyes todavía en el mundo, pero algunos hay. Entonces, hay que cumplir con cierta etiqueta. Moncho no podría ir de remera, bermuda y zapatilla. Yo creo que tampoco así. Volviendo a nuestro relato, el apuro, la premura del llamado a ir a la fiesta, agarrar. Volviendo a nuestro relato, el apuro, la premura del llamado para ir a la fiesta, hizo que los invitados no tuvieran tiempo de prepararse, ni de vestirse adecuadamente. Es más, muy probablemente la mayoría o quizás ninguno de ellos estaba en condiciones de poder hacerlo. ¿Cuánto costaría el prepararse, el vestirse, el ir a la peluquería, el ir a la manicura, el pedicuro, el comprarse los perfumes? O sea, todo para estar vestidos adecuadamente para la ocasión. Por lo que el rey, generosamente y haciendo uso de sus abundantes recursos, había dispuesto a la entrada del salón que sus siervos entregaran en forma gratuita a cada uno de los invitados que acudía la vestimenta pertinente para la ocasión y de ese modo estar a la altura de las circunstancias y cumplir con el protocolo exigido para participar de la boda real. Al entrar al salón y verlo lleno de gente que había aceptado su invitación al banquete, el rostro del rey rebosaba de felicidad. Estaba re contento. Todos allí elegantemente vestidos, el salón lleno, toda la gente que había acudido para participar del banquete, para estar presente en las bodas del hijo del rey. Hasta que de pronto su cara cambia totalmente. Su rostro se volvió serio, el ceño fruncido. Versículo 11. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, anda a llamar, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él no sabía qué contestar, no tenía respuesta, enmudeció. Todos, menos esta única persona, habían aceptado el vestido. Me imagino, este hombre había llegado hasta la entrada del palacio, estaban allá entregando la vestimenta que exigía el protocolo, había mirado su propio vestido, quizás lo haya sacudido un poco, lo haya estirado un poco, lo haya acomodado, y había dicho al asistente: mi vestido está suficientemente bueno, no necesito el que vos me querés dar. Y así, con una actitud de autosatisfacción y frente en alto, entró al salón de fiestas. Al verlo el rey, inmediatamente lo hace llamar y le pregunta por qué, siendo que a la entrada del palacio a todos los invitados les entregaron gratuitamente la vestimenta exigida para la ocasión, él no la llevaba puesta, siendo que la ropa que él tenía puesta no era digna del momento del cual iban a participar, no era la que tenía que llevar para entrar a la fiesta.
Entonces aquel hombre comprende que no puede justificarse y que toda excusa sería inútil. Ya no había tiempo para hacer nada. Versículo 13. Entonces el rey dijo a los que servían: átenle de pies y manos y échenle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Indudablemente que el no aceptar, ya sea por orgullo, o por indiferencia, o por menosprecio, o por la razón que sea, las condiciones impuestas por el rey, quien era el dueño del palacio y quien organizó la fiesta de bodas, lo inhabilitaron de participar en la fiesta. No era apto para participar del banquete, para estar allí. Del salón lleno de luz, echado a la tiniebla de afuera, sin posibilidad de retorno. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Me acuerdo que hace un par de meses atrás hablamos de esta expresión, de lloro y el crujir de dientes. Ese crujir de dientes que no puede evitarse por la tensión, el nerviosismo que ocasiona el estar en determinadas situaciones. Bueno, así describe el Señor Jesús. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Por toda la eternidad, de la luz de la presencia de Dios a la tiniebla del infierno. Átenlo de pies y manos y échenlo afuera, a las tinieblas. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque no se quiso cambiar el vestido. No aceptó el vestido que Dios exige que se ponga. Versículo 14. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Este es un versículo duro, pero real. Ayer estábamos en la plaza y cuando terminamos con la actividad, Ezequiel dice: qué dura que es la gente, ¿no? Estamos acá organizando toda una cosa linda para los chicos y un hermano que hace un espectáculo y más, y si uno ve que estaban por allá mirando por ahí. Bueno, muchos son llamados, pero pocos escogidos. El llamado del Evangelio para volverse a Dios sale hoy en día ampliamente por todas partes. Y nosotros como iglesia y como creyentes somos responsables de que así sea. Llega a muchísimos, pero hay una mayoría que no acepta ponerse el vestido. Pero aún más, y atención, hay muchos que ingresan al salón de fiestas, que ingresan al templo, que ingresan a la iglesia local, cualquiera que sea, y que están entre los invitados pensando que disfrutarán del banquete de bodas, y son tan tontos y tan necios que no se dan cuenta de que no se cambiaron el vestido. Están tan satisfechos con su forma de ser, tan contentos con su propio vestido, su estilo de vida, su forma de pensar, su sabiduría, sus actitudes, están tan contentos con su propio vestido que creen que no necesitan cambiarse la ropa. Y están adentro del salón de fiestas. Y hago aquí un llamado a la reflexión al respecto, porque quizás entre nosotros podemos disimular y hacer pasar un vestido trucho por uno original. Pero al ojo del rey no pasará inadvertido. Y cuando el rey se asome al salón, va a mirar quién tiene puesto el vestido que corresponde y quién no. Y el rey es amoroso, es generoso, es paciente, pero las reglas son claras. Y Él es santo y es justo. Ofrece todas las oportunidades. Hoy mismo, a los que estamos aquí nos está ofreciendo la posibilidad. Hasta nos regala el vestido, porque ninguno de nosotros podría comprarlo. Nos regala el vestido que confeccionó Cristo allá en la cruz. Pero al que no lo tenga puesto, lo va a echar. ¿Querés participar de la fiesta de bodas? Volvamos a Apocalipsis 19.
versículo 7. Ya lo leímos, pero lo vamos a volver a leer. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y su esposa se está preparando y en ese momento ha de estar preparada. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, las acciones rectas del pueblo de Dios, de lo que decía la versión que yo no. Hermano, prepárate para la fiesta. Estás invitado. Dios quiere que estés, Dios quiere que estemos. Ponete la ropa adecuada. Sacate la ropa que está cargada de aquello que a Dios le desagrada, empezando por el orgullo que nos impide reconocer que le necesitamos. Y pongámonos la ropa, el vestido que Dios ha preparado. Ponete la ropa adecuada, integrate a la iglesia. Esa es la vida de cristiano que Dios quiere para cada uno. El Cordero se casará con la esposa, quien desde ahora debe prepararse para estar definitivamente preparada para cuando llegue el momento en que el Señor la lleve a su presencia para celebrar el banquete de bodas. Y será para siempre. Para siempre adentro o para siempre afuera. ¿Tienen sus Biblias abiertas en Apocalipsis 19? Vamos a leer todos juntos el versículo 9. Escribe Juan y dice así: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Hermanos, bienaventurados los que son llamados, los que se ponen el vestido y acuden y participan de las bodas del Cordero. Vamos a leerlo de vuelta. Les invito a que nos pongamos de pie. Ahora que lo leímos y sabemos lo que dice, con toda convicción, con toda fe, con toda alegría, con todo gozo, vamos a leer una vez más este versículo 9. Y una vez que terminemos de leerlo todos juntos, Daniel, la furtiva, te voy a pedir que nos guíes en una oración. ¿Puede ser? Leemos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Oremos. Amén. Gracias, Señor, por tu confianza. Gracias por esta tu iglesia. Amén. Te pedimos que sigas agregando a aquellos que han de ser salvos cada día, Señor. Que levante obreros entre nosotros y alimente también a todos. Amén. Por Jesucristo, Señor. Amén. Cuando las trompetas suenen aquel día y que la alma eterna rompa en claridad, cuando y que se ha pasado esta tierra, cuánta llama
algo que nos comprometemos a hacer todos en conjunto. Y ese allí de estar se hace un allí de estar grupal, colectivo, como iglesia del Señor. No, hasta ahora cantamos yo de estar, sí, porque el Señor me ha de llevar. Pero este yo de estar, allí de estar, que cantamos en forma singular, sea un singular que nos involucra a todos. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar. Trabajemos por el Maestro.